Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Es un placer pues estar aquí con ustedes en esta ocasión, impartiendo esta plática de, denominada Cálculo de Nómina 2023, donde vamos a ver la parte de cesantía y vejez y vacaciones. Pues es un placer. Vamos a iniciar entonces con esta plática. Soy el licenciado Gabriel Moreno Ávila, trabajo aquí con Puventas y nuevamente es un placer pues estar con ustedes. ¿Sí? Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a ver el objetivo que tenemos en esta ocasión. Este va a ser un objetivo muy preciso. Sí, todos nosotros al salir de esta plática, pues vamos a conocer el marco legal de las obligaciones patronales. Vamos a enfocarnos en esa parte. El marco legal de las obligaciones patronales, ¿de qué? Que impactan el cálculo y proceso de nóminas a partir de enero del 2023. Vamos a acotar esta parte ahí, ¿verdad? Y pues este es el temario. Vamos a ver lo que es el IMSS cuota patronal. Vamos a ver lo que es el nuevo cálculo para cesantía y vejez, que es el IMSS cuota patronal precisamente. ¿Cómo va a impactar todo esto dentro del sistema de nóminas, ¿verdad? O cualquier otro sistema de nóminas que nosotros tengamos, ¿verdad? Entonces, es importante ver dónde va a impactar todos estos cambios dentro de los sistemas, ¿verdad? Vamos a ver también, comentar las vacaciones dignas, las famosas vacaciones dignas y cómo también le va a pegar al sistema de nómina, ¿no? Vamos a comentarlo. Bueno, pues vamos entonces a entrar con el primer tema, que es el IMSS cuota patronal. En este tema, pues tenemos que, pues, el cálculo del IMSS o el IMSS como tal, pues es un impuesto que hay que retener tanto a las empresas como a los empleados, a los trabajadores, ¿no? Y en este caso, pues vamos acotando por el concepto de gastos médicos, invalidez y vida, por este concepto. Entonces, para lo que es la retención de este impuesto, pues los sistemas, ¿verdad? Y a través hacen dos cálculos, ¿verdad? Con dos cálculos, uno que es una cuota que se le descuenta al empleado y una cuota que se le descuenta al patrón. En este caso, la cuota del IMSS empleado, ¿verdad? Como la tenemos en pantalla, es la que aporta el empleado y siempre, pero hay una cuestión de que esta cuota la va a aportar o la va a dejar de aportar siempre y cuando gane el salario mínimo. De lo contrario, esta cuota será aportada por la empresa, ¿no? Sí. Ok, entonces también tenemos la cuota del IMSS, que es donde nos vamos a enfocar nosotros. Esta es la parte de la cuota que aportará pues la empresa, ¿verdad? Como tal. Y para esto pues la empresa va a utilizar ciertos rubros, ¿verdad? Y pues que lo estamos viendo por ahí, pero nosotros nos vamos a enfocar en el rubro de cesantía y vejez, es el rubro que tuvo estos cambios. Este rubro de cesantía y vejez, pues sabemos que tiene un tope de 25 UMAS y la base, pues es el salario base de cotización, ¿verdad? Para este cálculo, ¿verdad? Entonces, nos enfocaremos a esa parte, a ese rubro, cesantía y vejez. Muy bien. Bueno, entonces, el marco legal, ¿verdad? Pues se reforma, se adiciona y se derogan diversas disposiciones de ley, diversas disposiciones de ley. Y del Seguro Social y de la ley del sistema de ahorro para el retiro. Pues esas dos leyes son las que se impactaron. En este caso, pues vamos a ver un poco más la parte de lo que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2023, ¿verdad? Que es la obligación, el cálculo de la obligación del IMSS cuota patronal. Y esto viene especificado en donde, en el artículo 168 de la ley del Seguro Social, en los ramos de cesantía, en edad avanzada y vejez. En esos ramos es donde nos vamos a focalizar, ¿verdad? Sí, sabemos que ya está publicado en el Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Está publicado, ya tiene rato que se publicó, ¿sí?
Y pues ahí está, se publicó desde el 16 de diciembre del 2020, ¿verdad? Se publicó este decreto donde se reforman, adicionan y derogan estas disposiciones para la Ley de Seguro Social y el Sistema de Ahorro para el Retiro, como ya hemos comentado. Ahí está la liga para que ustedes accesen esa publicación de ese decreto. Y nos vamos a enfocar precisamente en la Ley de Seguro Social, ¿verdad? En la fracción número 2, en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez. Y aquí nos dice en el inciso A, que es el básico, es el importante, que los patrones van a cubrir la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización. ¿Sí? Repito, sobre el salario base de cotización, una cuota se va a calcular conforme a esta tabla que estamos viendo aquí en este momento, ¿no? Conforme a esta tabla, ¿no? Sí, que está publicada en ese decreto. Pero, ¿verdad? Hay unos transitorios en el mismo decreto, en esta ley de Seguro Social. El primero de ellos, ¿verdad? El primer decreto nos habla de que pues, este decreto entró en vigor el 1 de enero del 2021, ¿verdad? Ahorita estamos a 2022, pero dice, salvo lo dispuesto en los transitorios siguientes, y dice, el segundo transitorio es el que aplica, ¿verdad? Para este 1 de enero del 2023. ¿Y qué dice este segundo transitorio? Que la cuota patronal prevista precisamente en este artículo 168, fracción 2, inciso A, que ahorita acabamos de ver, de la Ley de Seguro Social, se va a aplicar de manera gradual, ¿verdad? A partir del 1 de enero del 2023, de conformidad con esta tabla que estamos aquí, viendo nosotros aquí enfrente. Entonces, se va a hacer gradual desde el 2023 hasta 2030, que es el tope máximo que tenemos ahí. Ahí tenemos también, ¿verdad? Una liga, si la queremos ver la ley del Seguro Social, y aquí precisamente se las comparto, ¿verdad? Se las comparto a cómo estaba al lado izquierdo de la pantalla, es cómo estaba publicada en aquel, ¿verdad? Antes de este cambio, y al lado derecho cómo estaba publicado el día de ahora. Entonces, ¿verdad? A partir de la publicación que se hizo, ¿no? Entonces, en la fracción 1 de este artículo, pues queda igual. Ahí está la fichita, ¿verdad? Haciendo indicación de que va a quedar igual, ¿verdad? La segunda fracción, pues es la que va a tener los cambios, ¿verdad? Que hemos visto ahorita, ¿verdad? Aquí está el inciso A, fracción 2, inciso A del 168. Estos son los cambios que ha habido, ¿verdad? Antes era fijo, ¿verdad? Para el patrón, ¿verdad? Era el 3.150%, y ahora va a ser a través de una tabla, ¿verdad? En este caso, en la fracción 2 del lado izquierdo, pues, y abajo dice que los trabajadores en el inciso B dice que van a seguir aportando, pues, lo mismo, ¿verdad? El 1.125% sobre el salario base de cotización, ¿verdad? Y lo que es la fracción 3, pues se derogó. Esta es la que se deroga. Y lo que es la fracción 4 también tiene cambios, ¿verdad? Hubo cambios en este. Y pues no vamos a entrar en detalle de estos cambios, pero estos van orientados, ¿verdad? A lo que se va a depositar en la cuenta individual de cada trabajador asegurado conforme a otra tabla, ¿verdad? Entonces esto lo hace, ¿verdad? El gobierno federal, ¿verdad? Entonces, nosotros nos vamos a focalizar, ¿verdad? En el 168, fracción 2, inciso A, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar dentro del sistema, ¿verdad? Bueno, vamos a analizar qué les parece ese cambio. Vamos viendo cómo se va a manejar esta tabla, cómo se va a aplicar, ¿verdad? Aquí en la práctica, y cómo la vamos a llevar a cabo dentro de los sistemas. Pues primeramente hay que mencionar que tenemos 2 salarios mínimos en México, ¿no? En toda la República Mexicana. Tenemos el de la zona general, que es 207.44, y tenemos el de la zona fronteriza, que es 312.41. Sí, en este caso, la UMA, pues viene siendo la misma UMA para el 2022, va a seguir jugando para el 1 de enero del 2023. Estamos hablando que es una combinación entre salario mínimo del 2023,
y la UMA 2022 para el mes de enero, y se van a generar estas tablas, ¿verdad? A través de esos salarios mínimos y de esta UMA. Quiere decir que a partir del 1 de febrero va a volver a cambiar esta tabla. Entonces los sistemas de nómina tienen que estar preparados para controlar la tabla del 2022, la que tenemos ahorita, ¿verdad? El cálculo, tenemos que controlar también dentro del sistema el cálculo de esta tabla del mes de enero del 2023, y a partir del 1 de febrero de 2023, con la nueva UMA, el sistema tiene que estar preparado para controlar otra tabla, ¿sí? Entonces, bueno, pues entonces todo es en base a este salario mínimo, SM, dice ahí, 2023, salario mínimo. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos ahí el primer renglón, cómo se forma según la base. Al lado derecho está cómo está publicado, ¿verdad? Y al lado izquierdo dice cómo se genera a través de un ejemplo de Excel, ¿no? Entonces, dice que el primer renglón dice que es un 1.0 SM, ¿verdad? Asterisco, que quiere decir un salario mínimo, ahí está abajo, ¿verdad? Aquí lo hace referencia. Entonces, para el 2023, ¿verdad? Va a ser 3.150%, para el límite inferior serían 207.44, y límite superior de igual manera, 207.44, que es el salario mínimo. Es un solo referente. Si vemos ahí, 1.0 salario mínimo para el límite inferior y límite superior. En el siguiente renglón, el renglón 2, ¿verdad? Tenemos que el renglón va a ser 1.01 SM, salarios mínimos, okay, y con límite superior de 1.50 UMA. Aquí en este segundo renglón estamos viendo que hay una combinación entre salario mínimo y UMA, de tal manera, ¿verdad?, que nos está dando aquí una diferencia. ¿Por qué? Porque el salario mínimo, el salario mínimo multiplicado por 1.01 nos da 209.54 en este caso, ¿verdad? O aquí abajo para la zona fronteriza 315.53.41. Pero con combinación con UMA, ¿verdad? Que es 1.50, tenemos ahí que es 144.33, que equivale a 1.50 UMAs. Igual manera que aquí en la tabla de la zona fronteriza, de tal manera que está incorrecta porque el límite inferior es mayor que el límite superior. Entonces aquí la autoridad, pues de alguna manera, no fue tan consciente o preciso en este segundo renglón de esta tabla, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, pues nosotros consideramos que pues está mal, ¿verdad? Está mal, y entonces, para efecto de los cálculos de dónde va a caer el salario base de cotización, pues es incorrecto, ¿no? Entonces, muy bien. Nos vamos con el renglón 3, entonces ahí el límite inferior serían 1.51 a 2.0 UMAs. Aquí ya es la combinación de UMA límite inferior con UMA límite superior, de tal manera en que sí es preciso, porque el límite inferior, que son 1.55 UMAs, equivale a 145.2922, y 2.0 UMAs equivale como límite superior a 192.44. Entonces, a partir del renglón 3 hacia abajo, pues ya hay una congruencia en la tabla entre el límite superior y el límite superior. De igual manera, para la tabla de la zona fronteriza, ¿verdad? A partir del tercer renglón también ya hay una precisión entre el límite inferior y el límite superior por el manejo de una sola base, que es la UMA, ¿verdad? No así el segundo renglón, como lo comentamos, que pues que no tiene congruencia, ¿verdad? Y hay un problema, ¿verdad? Bueno, pues, pero no nomás estos son los problemas, ¿verdad? También hay otro problema, que es el límite superior, ¿verdad? Cómo termina en un renglón y cómo empieza en el siguiente renglón, ¿verdad? En este caso,
hay una laguna entre el límite superior y el límite inferior del siguiente renglón, como se fijan aquí. Termina en 207.44 y empieza en 209.51.44. Ahí está el primer problema, ¿no? Analizando la tabla de zona general. Es igual en la tabla de zona fronteriza, ¿no? De igual manera, el segundo renglón, pues, termina en 144.33, el límite superior, y empieza como inferior en 145.29. Entonces, ahí hay una laguna, hay un problema, ¿verdad? Queda una laguna entre los dos límites, superior e inferior. De igual manera, pues en el siguiente renglón, termina en 192.44 y empieza con 193.4022, ¿verdad? Entonces, ahí pues hay una laguna, ¿verdad? De alguna manera, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces, así analizando todo hacia abajo, pues hay lagunas. Entonces, entonces aquí la pregunta es, ¿cómo le va a hacer el sistema, verdad? Pues el sistema de alguna manera, pues lo tenemos que adaptar. Ya estamos, pues casi, estamos a 22, ¿verdad? Y casi ya tenemos pues, que precisar esta parte. Entonces, el sistema de alguna manera lo vamos a ajustar, en este caso, el sistema de nóminas, para que ya sea lo más preciso posible para que podamos empezar bien, pues a partir del 2023, ¿verdad? Bueno, pues otros detalles también hay, ¿verdad? Aparte de estos hay que comentar, por ejemplo, si nosotros agarramos o tomamos o hacemos el cálculo del salario mínimo del 2023, ¿verdad? Que son 207.44 por 1.0493, ¿verdad? Este salario mínimo, sí, que se viene siendo el salario base de cotización, ¿verdad? Que se toma como base para lo que es el manejo de esta tabla, así lo especifica esta tabla, ¿verdad? Esta es la ley esta ley del Seguro Social. En este artículo dice que vamos a tomar el salario base de cotización. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación del salario mínimo por el factor, que es el 1.049493, ese factor es el factor por 12 días, que es muy, muy probable, ¿verdad? Que dicen los especialistas que a partir del 1 de enero del 2023 pues va a estar vigente, ¿verdad? Entonces, si es así, pues vamos a tener un 217.67 pesos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos ahí en el primer renglón de la tabla, pues tomando el salario base de cotización, pues no vamos a llegar. No va a llegar porque dice la tabla que el salario mínimo es 1.0, que son 207.44, 207.44, límite inferior y superior, y 217 pues es mayor, entonces no va a caer ahí, pues en ningún caso. Tampoco va a caer en el caso de la zona fronteriza, ¿no? Entonces, de igual manera nos vamos al siguiente renglón a buscar si caemos en esta tabla, y pues de igual manera no caemos en la segunda. ¿Por qué? Porque aparte de que hay una incongruencia entre el límite inferior y el límite superior, pues entonces no entra ahí, ¿verdad? Entonces nos vamos al tercer renglón. 217 está entre 145.29.22 y 192.44, pues tampoco entra ahí, no cae ahí. Entonces, y nos vamos al cuarto renglón, ahí sí entran los 217.67, que es el salario base de cotización, porque está entre 193.40.22 de la tabla y 240.55. Entonces, para este empleado que es de salario base de cotización 217.67, le correspondería 3.751%, ¿no? Entonces subiría de 31.50 que paga actualmente a 3.751, ¿sí? Entonces, ese es así se manejaría como en el estricto, ¿verdad? Como dice la ley del Seguro Social, que vas a tomar como base para esta tabla el salario base de cotización. Bien, pero pues la autoridad de alguna manera, pues quiso poner en el primer renglón el salario mínimo. ¿Por qué? Por alguna razón, ¿verdad? Y nosotros pensamos, ¿verdad? Que es porque lo va a tomar como una excepción, ¿verdad? Y no sobre el salario base de cotización, sino sobre el salario mínimo, ¿verdad? De 2023. En este caso serían 207.44, que sí entraría todos aquellos que estuvieran con salario mínimo de la zona general o de la zona fronteriza,
sí entrarían en el primer renglón con el salario mínimo, a excepción, porque de hecho ya hay una excepción por ahí, ¿no? De cuando, ahorita lo contemplamos, cuando tenemos el salario mínimo hay una excepción que el empleado no paga, no se le descuenta ICR ni se le cuenta IMSS, ¿verdad? Y lo paga el patrón por cuenta del empleado, ¿no? Entonces, aquí la autoridad quiere o quiso hacer lo mismo según nuestro criterio, según lo que nosotros captamos, porque no hay nada detallado de esto, ¿verdad? Y nos está diciendo que 207.44 sí caería en el primer renglón y todos los que ganan el salario mínimo, ya sea zona fronteriza o zona general, van a caer en el primer renglón. Pero nosotros, a través del sistema de Compact, a través de una fórmula, si el criterio de nosotros, de nuestro asesor, de nuestro despacho, nuestro fiscalista, dice, no, yo quiero que tomemos el salario base de cotización, pues ahí hay un parámetro que nosotros lo movemos y va a tomar el salario mínimo o va a tomar el salario base de cotización según lo que nosotros decidamos, según el criterio, ¿verdad? Que se va a quedar abierto para que sea modificable y adaptable, ¿verdad? Entonces, muy bien. Pero pues también hay otras lagunas por ahí, otras lagunitas, por ejemplo, si vamos a suponer que el empleado, que pues no es el caso, tiene un salario de 193, pero, ¿verdad? Ya el salario mínimo lo superó, pues no cae ni en ningún renglón ni en el siguiente, porque hay una laguna entre el salario límite superior, ¿verdad? Entre la UMA del límite superior de 192.44 y la inferior, entonces no cae en ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, aquí, pues va a haber una laguna. De igual manera, si nuestro salario base de cotización es 241, fíjense, ¿dónde va a caer? Si es menor a 241.51, si es menor, y luego acá el renglón superior, 241 es mayor que 240.55, pues sí, y el sistema, pues aquí va a marcar un error, o simplemente, pues no va a calcular bien, ¿no? Entonces, todo esto se tiene que contemplar directamente en el sistema. En el sistema ya se hicieron las adecuaciones de tal manera que podamos nosotros corregir con cierto criterio, ¿verdad? Estas situaciones del manejo de esta tabla, ¿verdad? Que no es un manejo muy preciso, como que les hizo falta algo más a la autoridad o alguna guía, ¿verdad? Para que detallada de cómo se va a manejar esta parte, ¿verdad? Entonces, pero pues de alguna manera tenemos que empezar el 1 de enero de 2023 y pues en este caso el sistema ya está preparado, ¿verdad? Ya tomó su criterio y se va a aplicar, ¿no? Entonces, ahorita les platico cómo sería esto, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues esto es con respecto al análisis, ¿verdad? El análisis que estamos haciendo de esta parte. Ahora nos vamos, ¿verdad? ¿Cómo va a impactar en este caso? ¿Cómo va a impactar en este caso lo que es este tema, ¿no? De cómo sería este cambio en el sistema de nóminas, ¿no? ¿Cómo sería este cambio? Bueno, pues vámonos entonces. El cambio, pues va a haber varios cambios en los rubros, ¿verdad? A raíz de este cambio de rubro de patrón, ¿verdad? Dentro del sistema de nóminas se van a tener que cambiar ciertas tablas de IMSS, de cesantía y vejez del patrón, ¿verdad? Todo enfocado al patrón. Se van a cambiar, ajustar fórmulas, ¿verdad? Fórmulas dentro del sistema. Se va también a tener que ajustar la simulación del IMSS. Se va a tener que ajustar también, se van a tener que meter nuevas tablas en las bases de datos, ¿verdad? Se va a hacer un cambio técnico, ¿verdad? Para poder soportar estos cambios que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí es importante, ¿verdad? Verlos. Bueno, pues de primera mano, pues fíjense bien, veamos cómo que esta nueva tabla que vamos a tener, que va a estar en la opción de tablas, ¿verdad? De la barra horizontal, su opción se va a llamar tabla sin cesantía y vejez patrón. Aquí vamos a tener por fecha, ¿verdad? Y ahorita ya tenemos la fecha de este año, ya está ajustado en esta versión. Tenemos que ya tenemos la tabla para
zona general y zona fronteriza. De alguna manera se van a tener que separar porque uno tiene un salario mínimo y el otro tiene otro salario mínimo y para efecto de precisión pues se van a tener que ajustar. Y los rangos pues aquí están, nomás va a haber un solo rango inicial que viene siendo el límite inferior y los porcentajes. En este caso para 2022 pues es el mismo 31.50. Con esto ya queda listo la nueva tabla para que el 1 de enero del 2023 se actualice y ya está la de 2023, ¿verdad? Entonces, este es el cambio más relevante que vamos a tener. Las fórmulas, ¿verdad? Cuando nosotros abramos la empresa, si es que tenemos la versión de la 1421 en adelante que salió en este mes, siempre que abramos una nueva empresa o abramos la empresa, ¿verdad? Que estemos manejando en nóminas, pues nos va a decir que se van a actualizar precisamente esas fórmulas, ¿no? Esas fórmulas que son necesarias para todo esto, para el manejo de todos estos cambios, ¿no? Entonces, ahí tenemos que se van a modificar 7 movimientos, ¿verdad? Sí, 7 fórmulas que son necesarias para estos cambios, ¿verdad? Entonces, que no vamos a entrar tan al detalle. Donde sí quiero dejar claro que en este catálogo de fórmulas hay una que se llama B opción salario cesantía. Y aquí lo que nosotros vamos a ver, lo que estamos viendo nosotros aquí, que tenemos, tenemos una opción, un 1. Únicamente lo que tenemos, un 1, ¿verdad? Este 1, ¿qué nos dice ese 1? Pues que nos dice que aquí abajo está, indica el criterio a utilizar para determinar si el empleado tiene el salario mínimo. Entonces, si tiene un 1 aquí, en esta opción, el sistema va a comparar contra el salario diario en la tabla, ¿verdad? Si nuestro criterio es decir, no, yo quiero sobre el salario base de cotización, vamos a entrar, el asesor, ¿verdad? O ustedes van a entrar en la fórmula, la van a editar, le van a poner un 0, y entonces ya en la tabla, ¿verdad? En esta tabla de salario base, va a tomar el salario base de cotización, ¿verdad? Para efecto de esta tabla de cesantía vejez, ¿verdad? Entonces, esta tabla que acabamos de ver anteriormente, ¿ok? Sí, este es el más relevante porque nos va a dar el criterio de poder ajustar el sistema según nuestro criterio de nosotros o pues, de nuestros especialistas o nuestros fiscalistas, ¿no? Muy bien. ¿Qué también tenemos por ahí? El catálogo de fórmulas, ¿verdad? El catálogo de fórmulas pues son las que se van a cambiar, todas esas que están ahí. Son fórmulas que ya más o menos vimos a grandes rasgos que son las que se van a cambiar, nomás para presentárselas. También es relevante esta opción que se llama B opción cesantía vejez, ¿verdad? Va a ser un dato para utilizarlo en las fórmulas, para si queremos hacer nosotros una fórmula nueva, especializada, dirigida, ¿verdad? A ustedes para que jalen el dato del porcentaje que en ese momento trae de cesantía, porcentaje de patrón de cesantía que trae un empleado en el cálculo, ¿verdad? Entonces, ahí está, para que nosotros echamos mano de ella. Y por supuesto, pues donde se ve todo este cambio y que nosotros lo podemos visualizar, a ver si está todo de manera correcta, ¿verdad? Es a través de la simulación del IMSS, que en el sobre recibo, ahí arriba hay un botoncito que se llama IMSS, ahí le vamos a dar, ¿verdad? Y nos va a sacar esta simulación para nosotros ver de manera precisa cómo es que llegó a esta información, a estos datos. También por aquí tengo una flechita ahí, ¿verdad? Si nosotros vamos a esa esquinita que está ahí del triángulo rojo que está ahí, nos posicionamos con el mouse, nos va a dar la información de cómo llegó a este porcentaje empresa, cómo llegó a estos 3.750, cómo llegó a la tabla, ¿sí? Entonces, esto es lo preciso, ¿verdad? Cómo llegó a la tabla y ahí podemos ver cómo llegó el sistema, ¿verdad? Cómo hizo sus cálculos para a través de la tabla, de accesar a la tabla del IMSS cesantía vejez. Ahí la vamos a poder ver, ¿verdad? También. Bueno, ahorita vamos a entrar al sistema para ver el sistema, lo vamos a abrir y les voy a enseñar de manera general cómo está conformado, ¿no? Dónde fueron los cambios, dónde van a ser los cambios, ¿verdad? Pues porque vamos a entrar ahora al otro tema, que es el tema de la reforma en materia de vacaciones dignas. Perdón. En este tema, pues ahí estuvieron las iniciativas
de reforma, pues por un lado, ¿verdad? Todo el proceso legislativo, fueron a una cámara, después se fueron a la otra, regresó, volvieron a hacer cambios, se regresó a la Cámara de Senadores y ahorita pues prácticamente o de manera precisa ya está aprobado todo, ¿verdad? Ya está aprobado todo. Lo que faltaría, ¿verdad? Faltaría es publicarse. ¿Y dónde estuvo el detalle de esto? Porque se detuvo un poco, pues por presiones de parte de grupos por ahí, de ciertos grupos con respecto no sobre el artículo 76 que nos da los días, ¿verdad? ¿Cuántos días va a aumentar de 6 a 12 o hasta llegar a 20 y después cada sexto año va a subir en 2 más? Sino se detuvo esto por el artículo 78, en el cual es el disfrute de la forma de disfrutar de forma continua los días de vacaciones, que bien sabemos que todavía 2022 hoy es 6 días y el cambio era a 12 días de vacaciones continuas, 12 días de vacaciones continuas, por lo menos, ¿verdad? Por lo menos. Y ahí es donde se detuvo, ¿verdad? Que si eran continuas o discontinuas, pero al final quedó que quedó precisamente como estaba al inicio, ¿verdad? Son 12 días de vacaciones continuas, por lo menos. Las demás, si nos tocan más, pues son negociables, ¿verdad? Son negociables, ¿verdad? Con el patrón, ¿verdad? Entonces, pero sí, 12 a la vez, continuas, ¿verdad? Bueno, y este cambio, ¿verdad? De lo que son 12 días de vacaciones, nos viene a impactar, ¿en dónde? En el factor de integración, porque si bien para llegar al factor de integración, pues se necesita cuántos días de vacaciones, cuál es la prima, el aguinaldo, y con eso pues se saca a través de una fórmula, se saca cuánto es el factor de integración. En este caso, el que veníamos manejando desde hace años era el 1.0452 que tenemos por aquí, y con el solo cambio, ¿verdad? De los 12 días de vacaciones en el primer año, como ejemplo, ¿verdad? Sube a 1.0493, ¿verdad? Entonces, de esta manera nosotros podemos ver, pues que también va a haber un aumento, no nada más en la parte de la tabla de cesantía y vejez, ¿no? Si también nos va a pegar porque va a ser más caro el factor, va a ser más alto el salario base y cotización, ¿no? Entonces, esto también viene a impactar en la parte financiera de la empresa. Y también el sistema también los sistemas de nómina, en este caso el sistema de nómina se tiene que adaptar para este cambio, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver más o menos cómo va a ser este cambio, ¿verdad? Va a ser un cambio, cómo se va a manejar y lo vemos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, ¿cómo sería? Vamos a hacer un comparativo así rápidamente de las prestaciones mínimas de ley para 2022 contra 2023. Un ejemplo, ¿verdad? De un trabajador que pues tiene todo lo de base, que son 15 días de aguinaldo, el 25% de prima vacacional, tiene un salario de 250, y cuánto pues, sería lo que pagaría o le retuviera o calcularía el pago del patrón, cuánto le costaría al patrón en este ramo de cesantía vejez, y entonces sería como sigue. Entonces, si nosotros comparamos 2022 primer renglón contra 2023, vamos a tener un 18.90 de incremento. ¿Cómo llegamos a él? Pues muy preciso, ¿no? El 1.0452 del 2022 contra el 1.0493, ¿sí? Lo que hay que hacer con este aumento, pues hay que sacar el salario base de cotización, que correspondería a 261.30 para 2022, y con el aumento, ¿verdad? Para 2023 sería 262.33. En el primer renglón lo multiplicamos por el porcentaje patronal de cesantía, que es 33.150 que tenemos a este año, y a partir del 1 de enero de 2023 le corresponderían, con este salario base le corresponderían 3.869, que nos va a dar un total de 823 contra 1015 por día, ¿verdad? Ese cálculo nos estaría costando al año, para 2022, entre 1.430, y para 2023 nos va a costar alrededor de 700 pesos más por empleado para este ejemplo, ¿verdad? El aumento en este caso preciso serían 18.90.
18.90 sería el aumento. Entonces hay un aumento también en la parte, en la parte patronal y pues también en todos estos aspectos, ¿verdad? Del cálculo. Muy bien, muy bien. Hay que precisar que este cambio que se está dando, pues es para precisamente no va orientado, va orientado precisamente a ayudar a lo que es ayudar a lo que es precisamente en el ramo sentido de vejez, ¿verdad? De esa entrega, ¿verdad? No se le entrega al trabajador, sino que se traslada a un fondo común para el pago de pensiones de invalidez y sentido de vejez. Y por lo tanto, este incremento es para financiar o apoyar al gobierno en el pago de las pensiones futuras, ¿no? De los nuevos que se van a pensionar. Muy bien. Bueno, pues entonces tenemos por allí también este incremento en días de vacaciones, cómo se debe calcular las vacaciones, ¿verdad? Y la prima vacacional para el 2020, estando trabajando en 2022 y que se cumplirá un aniversario durante el 2023, ¿verdad? Pues, ¿cómo sería? Pues se calcularían proporcionalmente, sería la pregunta, o se le otorgarían los 12 días de vacaciones, ¿verdad? Ya una vez cumplido, en este caso, como el ejemplo, un año de antigüedad. En este caso, pues si nos vamos nosotros a si se calculan las vacaciones proporcionalmente, que se estuvo manejando por ahí por algunos criterios, ¿verdad? Pues se tendría que hacer, primeramente, se tendría que hacer un cálculo de la primera parte, que es lo que corresponde para el 2022, ¿verdad? ¿Cuántos días, si entró el empleado el 2 de julio de 2022, cuántos días le corresponden para 2022? Serían 182, o sea que se saca una proporción de esta parte 1, los derechos de días de la parte 1 serían 6 y serían los días de vacaciones de la parte 1 proporcional serían 2.99, ¿sí? Posteriormente, pues se saca la parte 2, que sería la parte de los días del 2023, del 1 de enero del 2023 a cuando tiene el aniversario laboral, que sería el 2 de julio de 2023. Serían 183 días transcurridos. Se saca la proporción de 0.50. Los derechos a los días serían 12 y proporcionalmente le corresponderían, según los días, a 6.01. Sumado los dos, se le pagarían en ese aniversario, de ese primer aniversario laboral, como el ejemplo, le pagarían 9 días, ¿verdad? Entonces, este es un criterio que se vino manejando, pero el criterio que más y que es preciso y que se está manejando por todos los fiscalistas, ¿verdad? Es que se le van a otorgar los 12 días de vacaciones directos, ¿verdad? En el ejemplo de este caso. Entonces, le corresponderían sus 12 días de vacaciones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, ¿verdad? En nóminas, ¿verdad? Se están realizando cambios, los cambios necesarios, todavía estos hasta el día de hoy no están, estos van a salir a principios del 2023, ¿verdad? En los primeros días tienen que salir, si no es que sale publicado a finales de este mes, siguiente semana. Los procesos que se están adecuando, estos son los procesos que se tienen que adecuar dentro del sistema, ¿verdad? Hay que cambiar el cálculo del factor de integración y del salario diario integrado. Hay que cambiar el proceso de incremento de salario, el proceso de modificación del salario base de cotización, ¿verdad? Muy bueno este proceso, cómo nos ayuda. El proceso de las vacaciones masivas, hay un proceso, también hay que cambiarlo, tomar en cuenta todos los cambios, ¿verdad? Factores y días, las primas de vacaciones masivas y el carnet del empleado. Todo esto, todos estos procesos van a sufrir cambios, ¿verdad? Se está trabajando sobre ellos y está próximo a liberarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? ¿Qué se está proponiendo? Que a partir del 1 de enero de 2023, pues vamos a tener, aparte de la tabla, ¿verdad? De la tabla de prestaciones de confianza y sindicalizado que actualmente tenemos, se va a crear una que se llama de-ley, ¿sí? De ley. Y esta es donde va a estar precisada, ¿verdad? Según la ley,
los 12, 14, 16, 18, 20, 22, etcétera, y 24, ¿verdad? Entonces, todos los cambios que vienen en la tabla, en la publicación, esto es lo que van a ser los cambios que va a venir dentro de estos, dentro del sistema, ¿verdad? Esto es lo que se va a precisar a partir del 1 de enero de 2023. Una nueva tabla es lo que se precisa hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sí? Entonces, de manera general, ¿verdad? Hay que hacer un checklist, hay que verificar en nóminas qué vamos a necesitar a partir del 1 de enero del 2023, ¿verdad? Pues hay que tomar en cuenta que vamos a necesitar como primer punto el salario mínimo general y el de frontera que van a entrar en vigor 1 de enero del 2023. La UMI, ¿verdad? Que también va a entrar el 1 de enero del 2023. Las tablas de ICR, sí, van a sufrir cambios también, ya están por ahí, ya están calculadas, se calculan ya a través de una fórmula, ¿verdad? De algunos índices, ¿verdad? Ya están listas prácticamente, faltan publicarse. Las tablas de cesantía y vejez del patrón, que es la que ahorita estamos precisando, estamos viendo, esa también va a sufrir cambios ya desde el 2020 se publicó. La tabla de factor de integración para el INSS, o sea, para las vacaciones dignas, donde va a sufrir cambios también el factor de integración por los incrementos de días de vacaciones a partir del 1 de enero de 2023. No está publicada, ¿verdad? Dicen los especialistas que se va a publicar, no sé si a finales de este mes o a principios del año, ¿verdad? De hecho, todavía si se publicara al 31 de enero del 2023, sería retroactivo al 1 de enero del 2023. Tiene todo el mes para publicarse. Si se publica en cualquier día de enero del 2023, entra a partir del día 1 de enero. ¿Sí? Entonces ahí hay que contemplar que sí, va a ser un cambio relevante, ¿no? Entonces, que sí es muy, muy seguro que se va a dar. Y el salario base de cotización de los empleados pues, tienen un salario base de cotización, va a haber cambios en los factores, ¿verdad? Y pues hay que hacer un proceso para actualizar los salarios base de cotización a través del nuevo factor de integración por los días de las vacaciones dignas, ¿no? Y como final, pues la UMA, nomás para como referencia, ¿verdad? El 1 de febrero de 2023 va a haber cambios, esto nos va a impactar otra vez en la tabla de cesantía y vejez que ya he comentado, ¿verdad? Entonces, todo esto tenemos que nosotros, pues, verlo, ¿verdad? Bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a entrar les voy a compartir el sistema, ¿verdad? El sistema de Compact para ver así de manera, ¿verdad? General, ¿verdad? Cómo va a impactar, ¿verdad? Este cambio, cómo va a impactar este cambio de la nómina, ¿verdad? Cómo va a impactar este cambio de la nómina. Voy a reanudar. Ahí ya se está viendo, ¿verdad? La parte de la nómina, ¿verdad? Sí, y pues voy a abrir la empresa. Voy a entrar al sistema sí, voy a abrir la empresa. Esta empresa voy a hacer una empresa de una versión 15.21 que se publicó ahora que salió publicada, que salió 2023, ¿verdad? Este diciembre de 2022, ¿verdad? O sea, esta nueva versión que trae estos cambios. Y les preciso qué cambios traen en esta versión. Aquí ya estoy en 2023, a partir del 1 de enero, tengo una nómina semanal, por ahí tengo una prenómina, ¿verdad? Lo tengo con 2 empleados, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué cambios vamos a tener por ahí? Importante y relevante, pues dentro de tablas, dijimos que íbamos a tener la nueva tabla que se llama tabla IMSS cesantía y vejez patrón, ¿verdad? Esta viene en la versión que ya está publicada. Aquí tenemos, así la van a ver ustedes si ya la tienen instalada, la zona general, la zona fronteriza, como viene de default, todos con el mismo porcentaje, porque 2023 es el mismo porcentaje, igual la zona fronteriza, pero a partir del 2023, el 1 de enero, ¿verdad? Ustedes ya van a tener esta nueva tabla, ¿verdad? Con todo lo que son los límites y los factores nuevos que entran en vigor, ¿verdad? A partir del 2023. Esto es para la zona general, una pestaña, y para la parte de la zona fronteriza, ¿verdad? Entonces,
¿Cómo vamos a hacer para actualizar esto? Pues muy fácil, ¿verdad? Lo más fácil, ¿verdad? Sería, o lo más difícil sería darle aquí en este botón que dice actualizar. Aquí le vamos a dar a actualizar, ¿sí? Y nos va a decir las tablas están actualizadas, o nos va a ir y nos va a actualizar la tabla. Eso va a ser a partir del 1 de enero del 2023 si tenemos esta versión, ¿verdad? Sí, tenemos esta versión que es la 15.2.1, ¿verdad? 15.2.1. Entonces, este es el cambio relevante, ¿verdad? Que tenemos que tener. Aquí abajo nos da una ayuda que nos dice que la cuota patronal en los ramos de cesantía en edad avanzada y vejez, prevista en el artículo 168, fracción 2, inciso A de la Ley de Seguro Social, será aplicable de manera gradual a partir del 1 de enero del 2023. Entonces, aquí también pueden darle un clic, ¿verdad? A esta parte de aquí y nos va a llevar a una página, ¿verdad? Nos va a llevar a una página donde vamos a ver información importante y relevante en este tema, ¿verdad? Entonces, nada más ahí se los paso para que lo tengan, ¿no? Sí, muy bien. ¿Qué otro cambio tenemos que tener a partir del siguiente? Pues la tabla de prestaciones, ¿verdad? La tabla de prestaciones que tiene que si se publica y entra en vigor, ¿verdad? Que dicen los especialistas que sí va a entrar, ¿verdad? Pues van a ser las vacaciones dignas, ¿no? En este caso, aquí tenemos las dos tablas. En este caso, pues yo metí de manera manual los 12 días por un año, por el segundo año 14, tercer año 16, cuarto 18, de 2 en 2, hasta llegar pues a 22 el sexto año, ya del séptimo, pero al décimo son 22 y el onceavo serían 24 años, ¿verdad? Entonces, ahí están la tabla, ¿verdad? Con sus 25% de prima en los 15 días de aguinaldo, pues nos va a incrementar este cambio, pues lo que es el factor de integración, ¿verdad? Entonces, ahorita lo vamos a ver ahí en un cálculo. También tenemos tablas de empresas, que estas sí se van a actualizar de manera automática también, lo que es el salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo que ya también de alguna manera ya está definido, ¿verdad? Por la Comisión de Salarios Mínimos. Estos son los salarios mínimos que tenemos para el 2023. Ya los tenemos, ¿verdad? Y también tenemos por aquí que vamos a tener la UMI, ¿verdad? La UMI por aquí, la tasa de la UMI, y vamos a tener el factor descuento Infonavit. Aquí está, tenemos que tener la del 2023, que todavía no está publicada, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener, ¿sí? Y tenemos también por ahí la UMA, que esta va a entrar también, pero hasta febrero, ¿verdad? Hasta febrero del 2023. Y eso nos va a impactar en un cambio de dos tablas, ¿verdad? De dos tablas. ¿Cuáles dos tablas? Rápidamente, ¿verdad? ¿Cuáles dos tablas? Que aquí vamos a tener 1 de enero del 2023 y vamos a tener 1 de febrero del 2023. O sea, en el siguiente año vamos a tener dos tablas, porque va a cambiar lo que es la UMA, y estas tablas dependen de la UMA, miren. De un salario, 1.01 salario mínimo a 1.50 UMA, de aquí para abajo puro UMA. Pero el principio es salario mínimo y aquí una combinación, ¿verdad? Entre metros y o entre libras y kilos, ¿no? Ahí está. Sí, dos factores que están combinados, que no son precisos, ¿verdad? De alguna manera el sistema tuvo que ajustar todas estas tablas para que de un criterio, ¿verdad? Ya podamos nosotros tener y actualizar tener la tabla a la mano y utilizarla, ¿verdad? Muy bien. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Para que ustedes vayan viendo también en el proceso de cálculo, ¿verdad? Ya que calculemos el empleado, hay por aquí un botón que se llama IMSS. Aquí vamos a entrar a IMSS y para que ver lo que es el proceso, cómo hizo el cálculo de una hoja de trabajo, una simulación del IMSS, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Si nosotros vemos, ¿verdad? Tenemos aquí una esquinita, nos ponemos aquí en la esquinita y nos va a dar de manera precisa qué es qué parámetros utilizó, cómo llegó a este porcentaje empresa. Entonces, en esa esquinita nos va a decir, pues, tu salario base de cotización fueron 314.79, perteneces a la zona B, y tu rango caíste en el rango entre los 301
¿sí? Y ¿y qué más? 301 y el porcentaje que corresponde es 3.953, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros queremos verlo ya, las tablas, vamos a darle aquí donde dice patrón, ¿verdad? Aquí patrón, aquí están las tablas patronales, ¿verdad? Pero aquí en la esquinita superior izquierda dice tabla cesantía y vejez. Y aquí vamos a tener la tabla precisamente que estoy utilizando para llegar a este factor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegó esa tabla? Llegó al rango de 301, que es este que está aquí, ¿verdad? 301 y a 350, ¿verdad? 350 y le correspondió por ese salario base de cotización, ¿sí? Le correspondió pues lo que es 3.953. Ahí está. Muy bien. Ok, así es como nosotros vamos a tener todo este preciso. Esto se va a ver reflejado no en el recibo normal del pago, sino en la parte de las obligaciones, de esta parte que dice aquí, cesantía vejez. Aquí en esta parte va a ser este rubro, ¿verdad? Si nosotros lo provisionamos, es el que vamos a pagar mensual o bimestral a lo que es al IMSS, ¿verdad? Entonces, a través del SUA, ¿verdad? También va a haber un cambio por ahí del cálculo para hacer el cálculo de este pago, ¿verdad? Esta obligación que tenemos, de esta retención que tenemos que tienen los patrones, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues vamos a darle siguiente, vamos a otra vez a irnos a la presentación, ¿verdad? Para de alguna manera continuar y ya vamos en la recta final, vamos a continuar, vamos a darle y vamos a compartir de alguna manera. Déjenme primero irme porque se me movió aquí la presentación, se movió la presentación y para irme a donde me quedé, ¿verdad? Entonces me voy a ir rápidamente, ¿verdad? A la presentación para ya terminar esta presentación. Estamos en la recta final y nos quedamos en esta tabla, ¿verdad? Vamos a ver, ahí la tenemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que tener y tomar en cuenta para inicios del 1 de enero de 2023? Pues lo que son los salarios mínimos, ¿verdad? Salarios mínimos, la UMI, la tabla de ICR, la tabla de cesantía y vejez patrón, la tabla de factor de integración para el IMSS por las vacaciones dignas y el salario base de cotización del empleado. Si bien algunos de estos no están publicados, ¿verdad? Pero se precisa pues, que se van a publicar ya sea al final de este mes o a principios del mes siguiente, ¿no? En este caso, pues acuérdense que normalmente el 28 de diciembre, más o menos en esas fechas, incluso hasta el día último ha publicado la autoridad, pero más el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? Nos publica ahí ya de primera mano la información, ¿verdad? Entonces, pues vámonos ¿qué va a haber actualización en línea, verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos actualizados los sistemas? Porque a partir de esta versión que tenemos de la 14.2.1, ¿verdad? Ya automáticamente, pues se puede actualizar, ¿verdad? De manera automática lo que es, pues los salarios mínimos, ¿no? Los salarios mínimos se van a actualizar de manera automática. No necesitamos instalar una versión, ¿verdad? Una versión, sino con esta nueva versión, automáticamente ya los va a bajar de un web service de la página de Compact y va a actualizar lo que son los salarios mínimos, la UMA, la UMI, ¿verdad? La tabla de cesantía y vejez, y esas son las tablas que va a actualizar. Probablemente más adelante, pues vaya a actualizar las tablas de ICR, que en este caso no con la nueva versión que va a ser en enero se van a actualizar, pero después ya en un futuro se puede actualizar a través de una página, pero ahorita todavía no está. Necesitamos instalar la versión nueva o modificar las tablas a mano, ¿verdad? Para que ya queden. Muy bien. Muy bien, pues las características del sistema ya las vimos. Bueno, pues
Pues antes de entrar, ¿verdad? En materia, pues quiero pues de alguna manera, pues agradecer a todos ustedes su preferencia, ¿verdad? Por todas esas atenciones que nos han dado nosotros como empresa, ¿verdad? Tenemos, ya que nosotros nos hemos tenido algunos buenos lugares en lo que es en una convención de Compact. Tenemos el primer lugar durante más de 25 años, gracias a su preferencia en la oficina de Hermosillo, y tenemos un quinto lugar, ¿verdad?, de ventas nacionales para este 2022, y todo pues gracias a ustedes, ¿verdad? Entonces, pues muy agradecido, ¿verdad?, con todos ustedes. Muchas gracias de corazón por su preferencia. No me resta más que pues darle las gracias a todos ustedes, ¿verdad?, por esa atención, ¿verdad?, de darse esa oportunidad y darme la oportunidad de estar con ustedes en este casi casi Navidad y casi fin de año. Y pues nuevamente agradecerles todos su oportunidad y todo todo lo que ustedes, ¿verdad?, nos han dado con sus atenciones y con su preferencia. Pues muchísimas gracias y pues me despido. Gracias a todos. Cierro micrófono y cierro video, y muy amables. Gracias.